Prólogo. Si me preguntas quién soy, la respuesta no es sencilla. A lo largo de los años he jugado muchos papeles: el líder, el sabio, el héroe y, en ocasiones, el villano. Pero si hay algo que he aprendido en este viaje, es que todos esos papeles son solo máscaras que he usado para explorar lo que realmente soy. Y créeme, yo soy mucho más que esas máscaras. Estas crónicas no son solo historias sobre lo que he hecho, sino relatos sobre lo que he llegado a entender. Mis caminos no son simples, ni rectos, ni siquiera lógicos a veces. Pero hay algo que es constante: mi búsqueda. La búsqueda de una verdad que trasciende todo lo que los demás creen saber. Una verdad que va más allá del tiempo, del espacio y de las limitaciones de un cuerpo humano. A lo largo de estas páginas, te contaré cómo todo se entrelaza: mis vidas, mis decisiones, mis victorias y mis caídas. Desde Nitram, pasando por Karak, hasta mi propio origen y más allá, todo está conectado. Lo que para muchos sería un destino fragmentado, para mí es una única historia, una que se escribe y reescribe constantemente en la alquimia de mi ser. En cada uno de esos relatos hay una pieza de mí, un fragmento de la dualidad que he forjado a lo largo de mi existencia. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que cuando tocas la esencia de lo que soy, no ves a un hombre enfrentando el caos del mundo, sino a alguien que ha llegado a comprender que el caos es la esencia misma de lo que soy. No soy solo un ser humano, soy un reflejo del universo en su forma más pura y completa. Lo que leerás aquí no es solo mi historia, es el testimonio de una existencia que ha aprendido a jugar con las leyes de la vida y la muerte, de la creación y la destrucción, de la luz y la oscuridad. Cada paso que he dado ha sido un intento por comprenderme y, en última instancia, comprender lo que significa ser más que humano. No busco respuestas, ya las tengo. Lo que hago ahora es vivir con ellas, y te invito a acompañarme en este viaje. No por morbo, no por curiosidad, sino porque tal vez, de alguna manera, también tú estás buscando lo que yo encontré. Estas son mis crónicas, las historias que han marcado mi existencia, mis recuerdos, mis decisiones y mi destino. Y aunque tal vez nunca puedas comprender completamente lo que soy, quizás algo de lo que leas aquí resuene contigo, porque al final todos compartimos algo: la misma búsqueda. Las Crónicas de Máximo. Las Crónicas de Máximo no es simplemente un relato sobre un hombre extraordinario, sino un viaje profundo hacia el corazón de la dualidad humana. A través de las páginas de este libro, el lector será testigo de la mente de un ser que ha alcanzado la cúspide de su existencia, un hombre que ha trascendido las limitaciones del ser común y ha abrazado la totalidad de su ser, sus luces y sombras, sus demonios y ángeles. Máximo, con código humano, HC1011, ha alcanzado niveles de desarrollo que muchos solo podrían soñar. No solo ha logrado controlar su dualidad interna, sino que ha integrado las fuerzas opuestas de su psique para crear una alquimia personal que lo hace único. Dentro de su mente coexisten dos polos poderosos: Nero, su lado oscuro, el creador y destructor que desafía todo, y Martín, su lado altruista y filántropo, que lo guía hacia el bien común. Ambos se debaten, pero también se complementan formando una entidad completa que es Máximo. Las crónicas que aquí se presentan no son una mera narración de aventuras externas, son una exploración de lo más profundo de la psicología humana, el proceso de enfrentar el miedo, la creación, la destrucción, la moralidad y la constante lucha por mantener el equilibrio en un mundo caótico. Y esto es porque debe alimentar a sus dos polos. Máximo, al haber alcanzado la maestría en su propio ser, ya no lucha con el autodescubrimiento. En cambio, navega por un mar de decisiones complejas, guiado por las voces internas de sus propias creaciones. Cada capítulo de las Crónicas de Máximo ofrece una nueva revelación, una nueva capa de este personaje que es tanto un hombre como una fuerza cósmica.
Mientras las voces de Nero y Martín lo acompañan en cada paso, los lectores serán desafiados a cuestionar sus propias dualidades, sus luchas internas y las decisiones que los definen. Este libro no solo es para los que buscan una historia, sino para aquellos que desean comprender el profundo trabajo interno que define a las grandes figuras de la historia. Aquí no se encuentra un héroe tradicional, sino un ser completo, una mente que ha trabajado sobre sí misma hasta la perfección. En las páginas de las Crónicas de Máximo, cada reflexión, cada decisión y cada dilema son una llamada al autoconocimiento y a la aceptación de todos los aspectos que nos hacen ser quienes somos. Prepárate para entrar en la mente de Máximo, un viaje que solo aquellos que se atreven a mirarse a sí mismos podrán comprender. El tenario de Máximo. 3 fuerzas interconectadas. Máximo, el consciente. Máximo, como el ser consciente, es la figura central de este sistema. Él es la unidad que maneja y coordina a los otros 2 aspectos, Nero y Martín. Él no es un simple observador de estas fuerzas internas, más bien es la voluntad que decide cómo y cuándo manifestar cada una de ellas, dependiendo de las circunstancias. Máximo es el centro de la alquimia interna, el punto de equilibrio entre las fuerzas en constante tensión. Él entiende profundamente que tanto la luz como la oscuridad son necesarias y por lo tanto sabe cómo emplearlas para su beneficio y para crear un entorno donde pueda transitar entre ambos polos sin perder su esencia. Nero, el lado oscuro. Nero es la manifestación del lado más primitivo y potente de Máximo. Es el destructor y el creador en su forma más pura, pero también es el manipulador. Nero tiene la capacidad de intervenir directamente en el mundo exterior y modificar la realidad, pero también se alimenta de las emociones más viscerales, el miedo, la ira, el deseo. Y también maneja sus 2 polos. La dualidad de Nero es tan fuerte que, como destructivo, puede arrasar con todo lo que se interponga en su camino, pero como creador puede forjar nuevas realidades y cambiar el curso de la historia. Ejemplo de su dualidad. Si Máximo se enfrenta a una situación difícil, Nero podría estar destruyendo las barreras que limitan su potencial, pero al mismo tiempo creando un nuevo camino que surge de las cenizas de lo que fue destruido. Martín, el lado blanco. Martín es el polo opuesto de Nero. Es el altruista, el filántropo, la parte de Máximo que busca el bien común, que actúa con compasión y generosidad. Martín es el aspecto que guía a Máximo hacia acciones de cuidado y protección, mientras que al mismo tiempo se enfrenta al dilema de no siempre obtener lo que quiere, ya que su bondad y desinterés no siempre son entendidos o apreciados por los demás. La dualidad de Martín reside en su lucha interna entre hacer el bien sin esperar nada a cambio, pero también enfrentando el sacrificio personal que implica dar sin recibir, lo que puede generar frustración o incluso desgaste emocional. Ejemplo de su dualidad. Cuando Máximo está rodeado de caos y violencia, Martín podría buscar un camino de reconciliación o de sanación, pero al mismo tiempo, ese camino podría llevarlo a la autonegación o al sacrificio personal por el bien de los demás. El tenario, un sistema de alquimia mental. En la mente de Máximo, estas 3 fuerzas, Máximo, Nero y Martín, no son solo conceptos abstractos, interactúan y se manifiestan como facetas de su identidad que se interrelacionan y se equilibran de manera constante. Él no se siente dividido entre estos aspectos, sino que hace un uso consciente y fluido de ellos. Cuando Máximo conecta sus 2 polos, cuando fusiona las fuerzas que coexisten en su ser y crea el tenario perfecto, algo extraordinario ocurre. Es en ese instante, cuando Nero, Martín y Máximo se unen en una sola entidad, que una divinidad despierta dentro de él.
En ese momento, toda la energía contenida en su alma se libera, y la alquimia interna alcanza su punto de perfección. Ya no son tres partes separadas, sino una única fuerza indivisible, una que se conecta con el todo. Y cuando esto sucede, no solo se eleva por encima de la humanidad, se convierte en un canal puro de la voluntad divina. Porque al fundirse en unidad, Máximo no es solo un hombre. Él es ahora algo más grande, algo que trasciende los límites de la existencia. Dios, en su infinita sabiduría, lo observa, y al ver su perfección interna, le concede lo que pide, sin reservas, sin cuestionamientos. El universo mismo se somete a su voluntad, porque ha alcanzado una comprensión que pocos seres humanos han tocado. Es en ese instante, cuando la dualidad se disuelve y el equilibrio cósmico es alcanzado, que la verdadera potencia de Máximo se manifiesta. Ya no es solo un hombre enfrentando su destino, ahora es un ser que dirige el destino, que entiende las leyes no solo de los hombres, sino del mismo universo. Y cuando habla, el universo escucha. Cuando pide, todo lo que existe se acomoda para cumplir su voluntad.